Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, lo que pasó y lo que viene. Canal 19, Cinevisión. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, amigo García, amigos televidentes. Gracias por brindarnos. Esto es un lujo, que ustedes compartan con nosotros esta hora de programa. Así mismo es. Y con ustedes empezamos a conversar de inmediato sobre temas de lo que ha estado pasando y de lo que podría venir en el futuro inmediato. El tema, licenciado y amigos televidentes, que yo quiero tratar en firme, para mí va a ser el tema central de este programa hoy, es simple y sencillamente que el país se quemó otra vez en matemáticas y ciencia, en el programa para la evaluación internacional de los alumnos, PISA, por sus siglas en inglés. Caramba, ciertamente lamentable. Pruebas realizadas a más de 600,000 estudiantes en 79 países señalaron a China como la nación con mejor sistema educativo. China encabezó todas las categorías en el listado: matemáticas, lectura y ciencias, relegando a Singapur al segundo lugar y a la región especial administrativa china, conocida como Macao, en el tercer puesto. Y tenemos que tener en cuenta que Singapur tiene un modelo educativo que implementó hace pocos años, que es el modelo educativo que está copiando casi toda Europa. China le ganó a Singapur. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Una anotación. Dígame. Es un paisito más pequeño que nosotros, García. Sí, pero claro que sí. Pero ya sabemos y hemos hablado antes del fenómeno Singapur. El éxito de China para muchos en la educación se debe, entre otros aspectos, a la obediencia, disciplina y competitividad entre los estudiantes. Eso lo dijo una profesora, una señora, Leonora Chu, que es autora del libro Pequeños Soldados. Un niño estadounidense, una escuela china y la carrera global por el éxito. Así se llama el libro. Pequeños Soldados. Un niño estadounidense, una escuela china y la carrera global por el éxito. En ese libro ella reveló la sorpresa que se llevó cuando, al enrolar a su niño en la escuela en China, donde también habían, por supuesto, muchos más niños chinos y de otras nacionalidades, esa señora vio cuando el profesor escribe para decir hay que llevar tales libros mañana y tal cosa y hay que hacer esto, y todos los niños responden: recibido, profesor, eres tan maravilloso, gracias por todo tu duro trabajo. Oye, qué disciplina y qué recia, casi militar, pero mira los resultados. Y el porque además hay un modelo educativo. Pero el involucramiento de los alumnos. Claro, total. Eso es lo que te resalta. Total. Ahora, Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, lamentó que República Dominicana haya obtenido resultados poco alentadores. Creo que son conformistas, porque poco alentadores. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer esa organización? El último puesto, pero tú sabes lo que tuvo que hacer esa organización. Esa organización tuvo que crear un espacio. Porque nosotros quedamos después del último. Y cambiaron su metodología para crear un espacio para ponernos en el último lugar. Dentro del ranking. Óyeme, eso no tiene madre, por Dios. Y entonces EDUCA lo lamenta, pero entonces el ministro, conforme con los resultados de la prueba. ¿Cuál ministro, García? El ministro de Educación. Yo leí ese titular que está conforme con los resultados. Sí. No, tú leíste otro periódico. No, yo leí ese titular y después dijo que bueno, que en vista de los resultados hay que hacer cosas. Lo que pasa siempre, hermano, lo que pasa siempre. Y asimismo no podemos dejar de mencionar
a lo que dijo, yo hasta me voy a quitar. ¿Y el sindicato qué dijo? No, espérate, hombre, la presidenta de ADP. Es el sindicato. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ¿Cómo se llama? Xiomara Guante, calificó como una falta de responsabilidad culpar a los profesores de los resultados obtenidos por los estudiantes dominicanos en la evaluación internacional de los alumnos, PISA. Ella señaló que las pruebas no miden el conocimiento de los estudiantes y que la capacidad de los profesores, sino que se evalúa el alumno según la edad y muchísimas cosas dijo. Pero ¿cómo que no evalúa? Yo siempre he sido partidario, pero no diga porque me gusta la frase, no. Siempre he sido partidario por lógica. Por lógica de la frase que dice, que es una máxima. Si todos o la gran mayoría de los estudiantes de un curso, de una escuela, de lo que sea, se queman, el principal culpable, por no decir el único, es él o los profesores. Claro. Simple y sencillamente, eso no tiene desperdicio, eso es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros, licenciado? Con nosotros está pasando, porque eso no es nuevo, No, y siempre hay así, y dicen y no dicen, y vamos a hacer y no hacen nada. Esta es la continuación. Hermano, en el 2018, te voy a dar unos datos breves y después voy a hacer mi comentario. En el 2018, esa misma gente de PISA dice que un 44% de los estudiantes dominicanos informaron haber sufrido acoso escolar algunas veces al mes, en comparación con el 23% en promedio de los países y economías evaluadas en el informe PISA 2018. Oye, acoso escolar, un 44%. También el 77% y el 88% de los estudiantes en promedio de los demás países estuvo de acuerdo o muy de acuerdo que es bueno ayudar a los estudiantes que no pueden defenderse. Por otro lado, cerca del 23% de los estudiantes dominicanos indicaron que cada o en la mayoría de las veces de las lecciones de lengua, el docente tiene que esperar mucho tiempo para que los estudiantes se calmen. Óyeme esto, El informe destaca que los estudiantes que informaron sobre este acontecimiento obtuvieron 19 puntos menos en lectura que los que notificaron que eso nunca sucede o sucede pocas veces. En promedio, se destaca que los estudiantes que informaron sobre este acontecimiento obtuvieron 19 puntos menos en lectura, ya eso lo dijimos. En promedio, el 21% de los estudiantes de los países y economías evaluadas faltó un día a la escuela. Oíste, en promedio, el 21% de los estudiantes de los países y economías evaluadas faltó un día a la escuela. Y el 48% llegó tarde al centro educativo en 2 semanas previas a la prueba PISA. Mientras que en la República Dominicana, el país nuestro, el 52% de los estudiantes faltó un día a clases y el 50% llegó tarde a la escuela durante ese mismo periodo. Y ahí no incluyen la huelga de ADP. Así es. No, ahí no está incluido. Mira, alrededor del 81% de los estudiantes dominicanos promedio de la OCDE, 74%, estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que su profesor muestra placer en la enseñanza. En la mayoría de los países, incluido la República Dominicana, los estudiantes obtuvieron puntajes más altos en lectura cuando percibieron que su profesor estaba entusiasmado o interesado en el tema. Por otro lado, el 57% de los estudiantes reportó que sus compañeros cooperan entre sí, promedio de la OCDE, o sea, es el promedio de todos los participantes en el estudio, 62%. Y 56% dijo que compiten entre sí, promedio de la OCDE, 50%. Por último, cerca del 28% de los estudiantes dominicanos, promedia de la OCDE, 16%, estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que se sienten solos en la escuela.
Y todo eso es prueba de que esto es viejo, esto es añejo, esto es un problema añejo. La descomposición social del sistema educativo de este país nunca ha seguido un modelo razonablemente organizado. No, y la escuela ostosiana fue desmembrada. Todo lo que ha sido algo positivo se acaba. No, han Y sido yo te voy a desmembrados. decir una cosa. Hasta el otro día, prácticamente hasta el otro día, nuestra población era mayormente analfabeta. Sí. Óyeme, pero en los periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, no tenemos que irnos más atrás, se hizo una inversión extraordinaria. Danilo Medina, que aprobó el presupuesto del 4% del PIB para la educación. Y se hizo una campaña increíble para tratar de erradicar la analfabetización. Y se ha avanzado. Estoy hablando, exactamente, ¿de cuántos años estamos hablando? Por Dios. Sí, son- Entonces, ¿cómo tú crees que de la noche a la mañana esto cambie? Cuando aquí nunca se ha implementado un modelo educativo. Yo te voy a decir lo siguiente. Aquí nadie se ponen de una vez a decir, porque ninguna de las autoridades que se involucran en eso, ni tampoco los docentes, que nada más sirven para hacer huelga y pedir aumento, porque no hacen más nada. Entonces se ponen a decir, como dice esta señora, que no, que los profesores no tienen la culpa. ¿Y entonces quién tiene la culpa? ¿Cuál? Los estudiantes, por Dios. ¿Cuál señora? La señora Guante. Y entonces el ministro de una vez dice que está satisfecho con los resultados, pero dice que son resultados pobres y que van a hacer evaluaciones y los profesores también dicen que no sé qué sé yo cuánto. Óyeme, un ministerio de educación que se arrodilla frente al gremio de los profesores de una manera vulgar, que después que quema a una gran mayoría de docentes que iban a participar, que iban a ser nombrados en la carrera como profesores en la educación nacional, se queman y con el apoyo de la ADP empiezan a presionar al gobierno. Léase al Ministerio de Educación, porque aquí le echamos la culpa todo al presidente y al gobierno central, pero tienen muchísima gente nombrada. Que son benévolos con ellos, a lo mejor sí, pero no es Danilo Medina que tiene la culpa de que haya un camino vecinal dañado en Baoba del Piñal. Entonces el Ministerio de Educación cede ante esas presiones de estas personas que nada más están ahí para pedir aumento de sueldo y hacer huelgas, que ahora la están disfrazando de aguinaldo, para detener la corriente de clases que debe ser continua. Ellos la interrumpen cuando les da la gana. Y entonces se queman ese grupo y el ministerio dice, no, pero está bien, lo vamos a poner. Pero no lo vamos a emplear. Van a ser contratados. Y eso están dando clase ahí una serie de individuos que no tienen ninguna capacidad, y eso nunca ha cambiado en este país. Yo te voy a decir brevemente una cosa, Julio, porque yo sé que tú quieres hablar bien del tema también. Yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a poner de ejemplo. Yo no te puedo hablar del país porque yo estudié en la capital, pero me voy a poner de ejemplo. Primero, afortunadamente, mi madre, que era maestra, se preocupó por alfabetizarme desde que yo era muy niño. Entonces después yo iba a una escuelita hogar con mi sillita, que se estilaba en casi toda la capital. Una escuelita particulares se llamaban. Ahí había una profesora, que generalmente era una señora de cierta edad, que había dado clases alguna vez en una escuela, tenía cierta formación, siempre tenía una regla en la mano e imponía cierta autoridad. Algunas golpeaban, otras no, supongo. Y ahí entonces pues yo continué mi proceso inicial de alfabetización. Y de ahí salí para una escuela. Bueno, estuve en un colegio donde mi madre era profesora un tiempecito. Ahí conocí a Dania Goris, mi querida amiga. Y ella y yo, después hablando a los años, decíamos que mi mamá, su profesora de ella, nos había enseñado que antes de PIB se escribe M. Entonces, entro a una escuela pública, al primer curso de la primaria. Como estaba ya tan adelantado, me pasan a segundo curso porque no podían pasarme para tercero.
estaba prohibido. Y en segundo curso, como ya yo me lo sabía todo, todas mis notas, daban un papelito así, blanco, con las materias y las notas, llena de 100, todo fue 100 en ese segundo curso. De ahí entonces salgo a un colegio de curas, específicamente puedo decirlo porque eso no es un pecado, al colegio Don Bosco. ¿Qué había en el bueno, qué encontré ahí en la escuela Cuba como profesores que yo pueda recordar su calidad? Ninguna. Ninguna. En el colegio Don Bosco entro en tercero, ya en tercero de la primaria. ¿Qué había en el colegio Don Bosco para recordar? El director, el padre Enrique, que daba galletas, no galletas de harina, no galletas con la mano. Ya. Ahí se rezaba cuando se entraba y se rezaba creo que cuando se salía. Y el padre reunía a los estudiantes y empezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, y dando paseitos. Y si uno de los estudiantes hacía, y él seguía, que estás en los cielos, ¡pah!, le daba una galleta y seguía rezando. Y así por cualquier cosa le daba una galleta a cualquiera. Hubo un jugador de béisbol, que ahí se jugaba béisbol en el oratorio, que le dio una galleta porque andaba buscando una bola por ahí arriba. El padre le dio una galleta y le dio una tropa que le rompió la cara, porque le rompió los lentes. Pero bueno, eso recuerdo. ¿Y qué otra cosa recuerdo de ese colegio? Llegó un cura, jovencito, como profesor nuevo. Eso era en tercer curso. Como profesor nuevo. No, en cuarto ya, creo que era en cuarto. Y él está escribiendo en la pizarra, algo de la clase, ¿no? Y de repente se voltea y me mira a mí y me dice, ¿fue usted? Digo, ¿que fui yo qué? Usted fue el que me tiró la tiza, el papel. Digo, no, usted está equivocado, yo estoy aquí copiando lo que usted está haciendo, yo no he tirado, ni siquiera vi que alguien tiró algo. Fue usted, insistió, y me puso un castigo a escribir 349 veces, qué sé yo cuántas veces. No debo hacerle ni tirarle nada al profesor. Óyeme, pero yo lo que estaba era impotente. Suena el recreo y yo me quedo ahí. Como él sabía que no tenía la razón, me dijo, puedes salir al recreo. Y yo me fui para mi casa. Y ahí le dije a mi madre lo que pasó. Y fuimos, después del almuerzo, fuimos donde el director, el padre Enrique. Y el padre Enrique buscó mi expediente, me dijo, tú tienes muy buen expediente, tienes casi 2 años en el colegio, nunca has tenido ningún problema, buenas notas, buena conducta. ¿Qué fue lo que pasó? Esto y esto. Y dice, pero tienes que cumplir. Digo, pero yo no hice nada. No, tú tienes que cumplir, porque yo no puedo desautorizar al profesor. Digo, ajá, no, o si no te vas del colegio. Y yo dije, pues me voy del colegio. Afortunadamente mi madre, que estaba a mi lado, que Dios la tenga en gloria, excelente, se quedó callada y me apoyó totalmente, porque ella sabía que yo no estaba hablando mentira. Pues de ahí volví a la escuela pública porque se enamoró un juidero y yo vivía en San Carlos y fui a la escuela Paraguay. Y ahí hice terminé el cuarto e hice el quinto. De ahí no puedo recordar tampoco ninguna lumbrera de profesores, hice algunas amistades, pero más nada. Y de ahí seguí en la escuela pública y me fui para la intermedia argentina, donde hice el 7º y el 8º, que era lo que se hacía, ¿verdad? Hasta 8º. Ya entonces la política estaba incursionando en las escuelas. Ya eso era ganando Balaguer y la política estaba incursionando en las escuelas. Realmente ahí me hice una alergia que por suerte creo que pude superar con el paso del tiempo, a las bombas lacrimógenas, por una andanada de bombas que nos tiraron. Yo estaba ahí casi solamente los profesores y yo. Pero de ahí, ¿qué recuerdo? Un profesor, una profesora brillante, que me haya, no, tampoco. Entonces de ahí paso ya otra vez a la educación privada. Y voy al colegio Liceo Dominicano, al lado de la iglesia de las Mercedes, que dirigía un extraordinario educador, ya mayor, don Luis Parada. Don Luis Parada, que era un amante de la disciplina y se hizo famoso en la capital porque los estudiantes malos de otros colegios, que nadie lo aguantaba, se lo enviaban a Luis Parada para que lo enderezara. Andaba siempre con una regla. Iba a curso, el colegio era pequeño, iba curso por curso, vigilando todo el tiempo, imponiendo la disciplina.
Y ahí sí tengo que recordar, como recuerdo a Luis Parada, recuerdo al profesor Jacques Biot-Renaud, que fue mi profesor y mi amigo. Murió en la ese guerra. haitiano que dio su vida por la soberanía de En la guerra de abril, un poeta exquisito. Exactamente. Pues entonces ese sí, y un excelente profesor. Sí, un tipo que tenía 23 años, por Dios. Sí. Era un tipo increíble. Sí, y don Luis era férreo, pero comprensivo. Yo hago un examen de gramática, de lenguaje, de lengua española, y saco 100. Él me llama a su oficina. Mire su examen de gramática. Usted sacó 100. Digo, qué bueno. Pero el profesor tiene algunas dudas. Fíjese bien. Digo, pues no sé. Me dice, ¿cuántos tipos de letras hay ahí? Hay 5. Aparentemente el profesor dice que usted hizo ese examen con un grupo de gente. Yo me sonreí y digo, usted me da una hoja en blanco. Cogí un bolígrafo, y le hice los 5 tipos de letras, porque yo tenía esa mala costumbre de cambiar, como que me cansaba de un lado y empezaba de otro. La tipología. Y entonces él simple y sencillamente me dijo, tienes que cambiar eso porque eso te puede traer problemas. Sí. Pero no me dijo, no, tú lo hiciste con mucha gente. No, confió en lo que yo le dije y como se lo demostré. Ahora bien, perfecto, de ahí salí bien, con ese recuerdo educativo, de esas 2 personas. De ahí me voy al colegio que estaba en la calle José Reyes, La Milagrosa, que dirigían las hijas, y ellas también educadoras, creo que apellido Roque, eran unas mellizas, doña Hilda y doña no me acuerdo. Y ahí estoy ya empezando ¿cómo te digo? No, estoy ya empezando el tercero, ya estoy cursando el tercero de bachillerato. Bueno. Un día falto al colegio, con una excusa médica, gripe o lo que sea, yo no recuerdo. Y cuando vuelvo al otro día al colegio, en la clase de, creo que era de doña Hilda, que era de las mellizas, de las dueñas y directoras, que daba inglés, recuerdo. Llega al curso y dijo, todo el mundo tiene 0 por lo que me hicieron ayer. Que le hicieron un desorden. Ayer, que yo no estaba en el colegio. Acaba la clase y yo voy donde ella, digo, mire profesora, hay una excusa médica a mi nombre que yo no estaba aquí ayer. Ajá, y bueno, que usted le puso cero a todo el mundo porque le hicieron un desorden, pero yo no hice ningún desorden porque yo no estaba. A mí no me importa, todo el mundo tiene 0. Insistió, discutimos y yo le dije 2 cosas y me fui. ¿A dónde voy a terminar? ¿Qué hago ahora? Acababan de hacer mixta el Instituto de Señoritas Salomé Ureña y entramos 5 hombres. Luis Román Cheque, Manuel Pimentel Iniesta, Luis Muñoz Mejía y Meco Bautista, el papá del pelotero Bautista. De José. Sí. Óyeme. Al principio era realmente difícil salir al recreo, porque eran 250 mujeres y estos 5 muchachitos. Pero muchachitos no éramos hombres ya. Yeah. El caso es que nos aclimatamos muy bien y de ahí puedo recordar que había más o menos una disciplina, había profesoras sobre todo que impartían cierta disciplina y uno que otro profesor, había una profesora de literatura, la baronesa, ya muy anciana, pero que era un amor y tenía ese don de enseñar. Ahí en esa época ya yo medio atolondrado por la edad, por la juventud, pues a veces me decían el cometa, porque yo iba los lunes a veces, y me descuidé un poco, pero no recuerdo ahí ningún profesor que amerite que yo lo haya recordado. Y así llegué a la universidad. Y en la universidad también encontré la debacle educativa. No solamente en el colegio universitario, que ya estaba muy politizado también, habían profesores con capacidad, no puedo decir que no, pero ninguno como que, bueno, qué bueno es, o cuánto me enseña. Entonces, cuando llego a facultad, ahí fue el desastre, porque entonces coincide, poco tiempo después, con la ida de esos profesores que formaron otra universidad,
que eran los profesores capacitados que tenía la universidad. Y ahí se quedó un vacío que no se ha llenado nunca. Yo padecí profesores en esa carrera que yo decía, pero es imposible, esto no puede ser. Y viví ahí profesores que tuvieron que renunciar, porque la universidad les pidió que renunciaran por su mal comportamiento, sobre todo por estar teniendo afinidades con estudiantes femeninas para pasarle la materia. Y otros, hubo uno que lo votaron porque se lo comprobaron tanto que tuvieron que votarlo, y eso salió publicado en la prensa. Y hice una amistad con un amigo, profesor extranjero, hice amistad con él, y un día me dijo, García, me voy, que tomábamos café casi todos los días por la mañana. Digo, que ¿te vas de vacaciones? Me dice, no, me voy de aquí, ya yo no resisto esto. Ya yo no resisto tener que estar devolviendo llaves de apartamentos y de habitaciones de hoteles a muchas muchachas que se me acercan y me meten la llave en los bolsillos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que yo veo que los otros se quedan con la llave. Ya yo no resisto esta podredumbre. Se fue, puso un negocio y murió multimillonario. Porque era un tipo capacitado. Entonces, esto no es nuevo, señores. Y lamentablemente, nadie quiere hacer lo que hay que hacer. Aquí no hay un modelo educativo, como no hay un modelo de salud, de impartir la salud. Óyeme, ciertamente a mí me incomoda hablar de esto, porque nos quedamos en lo mismo. Vamos a hacer un congreso, vamos a hacer esto, vamos a hacer un debate, pero no se hace absolutamente nada, de ahí no sale nada nunca. Esa es la tradición. Aquí nunca ha habido un modelo educativo y ahí está la prueba. Por eso estamos pasando vergüenza internacionalmente. Julio, vamos a una pausa breve para que tú arranques en fa. Excúsame que me excedí, pero yo quería decir esto. Muy bien, muy bien. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene, Canal 19 Cinevisión. Licenciado. Bien, muchísimas gracias de nuevo, amigo televidente, por continuar con nosotros. El problema de la educación, como el de la salud, como el del empleo, como decía García, viene desde muy atrás, porque como país subdesarrollado nos hemos acostumbrado a la improvisación, a, como decía el refranero popular, a llevar la carga en el burro y arreglarla en el camino. Entonces, esas concepciones que hemos tenido y hemos heredado nos han llevado a nosotros a ver lo triste que estamos, no solo en educación. Ahí está el Colegio Médico ya anunciando huelga. Pero si seguimos buscando políticas, como siempre he resaltado, a los diferentes gobiernos, no vengo a particularizar que X, tal o Y, sino políticas no han podido ser implementadas porque aquí se
trabaja en función de 4 años de gobierno, quizás de 8. Entonces, como aquí no hay una planificación como hacen los países organizados y desarrollados a 20 años, nosotros no vamos a dar pie con bola. Aquí hay una ley que se aprobó a 20 años y aún esa misma ley se sigue violentando y no se sigue aplicando. Increíble. Entonces, cuando vemos este titular, República Dominicana, otra vez último puesto en informe PISA, eso es muy lamentable. Pruebas PISA, está aquí en la pantalla ya. Veamos este otro titular. Pruebas PISA 2018, matemáticas, resultados de los países latinoamericanos participantes. Y ahí hay todo un listado, García, si puede. Ahí, aquí están, ¿no? Sí. ¿Qué es la prueba PISA? Eso es un programa a nivel internacional que no es que nosotros vamos y decimos inscríbanos. No, el gobierno paga muchísimos dólares para que hagan las evaluaciones. Es el programa de evaluación internacional de estudiantes PISA. ¿Y qué es la OCDE? Es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que García mencionaba ahorita. Este último estudio se hizo este martes en París, donde, como decía García, el primer lugar es ocupado por China, quien desplazó a Singapur en las 3 asignaturas fundamentales. Y yo le resaltaba que Singapur es un país más chiquito que República Dominicana. Y hace 30 años estaba como estamos nosotros, pero peor. Peor. Está peor. Y establecieron un plan. Regla de juego, por Dios. A 30 años, señor, y que ocupa uno de los primeros lugares, no en educación. No, en todo prácticamente. El confort, la calidad de vida, salud. Todo. Singapur compite con los países europeos. Pero te repito, el modelo educativo de Singapur, que lo implementó hará 5, 6, 10 años como mucho, ha estado copiándose en casi toda Europa, por bueno, por excelente. Oigan esta perla. El estudio indica que 1 de cada 4 estudiantes de 79 países no supera la prueba más básica de lectura. En pocas palabras, son analfabetas. ¿Y por qué son analfabetas? Porque si usted no planifica el plan que va a aplicar en la educación, ahí está cada quien a su albedrío. García decía de las ausencias a las clases. Ausencias y tardanzas. Y resalto, ahí no están, particularmente en República Dominicana, no está en la huelga de ADP. Claro que sí. ADP dijo que iban a hacer un puente, si mal no recuerdo, hoy viernes, porque el lunes van frente al ministerio a piquetear. No, ya son aguinaldos que va a ser. Ahora se llama. La disfrazaron así, aguinaldo. Yo oí a la profesora hablar ayer en televisión, que dijo, bueno, son aguinaldos, pero es una forma de protestar. Esa señora Guante permaneció como 3 o 4 periodos queriendo ser presidenta de ADP. Sí, así es. Parece que por el cansancio venció. Parece que el carguito es bueno. García, yo hace quizás 2 o 3 meses dije en este programa que el único profesor que no se quedó viviendo de ese sindicato que fue presidente de él fue Melanio Paredes. Después, todo el que ha sido presidente, el anterior presidente, que era diputado, es diputado todavía del PLD, él está ahí en el comité ejecutivo. O sea, él sale de la presidencia, pero él sigue siendo miembro del comité ejecutivo con un salario, amigos televidentes. Claro, así es. Entonces, ¿para dónde vamos cuando ese profesorado, en uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, hubo la propuesta, y en este también, de traer profesores de Colombia, que es donde mejor se habla el castellano, de Cuba, por la capacitación que tienen,
y ese sindicato se paró, como decimos vulgarmente, en dos patas, diciendo que aquí no se necesita, que lo que el gobierno tiene es que darle más recursos, las reivindicaciones, los pensionados. Pero miren los resultados. Esta vergüenza. Pero no es para la vergüenza internacional. Cada país tiene su situación. Es la vergüenza para nosotros como nación, que tuvimos la oportunidad con Eugenio María de Hostos, que vivió aquí en este país, fundó la escuela hostosiana, murió en nuestro país, sus restos están aquí, pero Hostos es puertorriqueño. Pero en su estado ya de gravedad, pidió que lo enterráramos aquí, porque él amaba este país y se entregó. Y esa escuela hostosiana que nos enseñaba a pensar. Es el único modelo educativo que ha existido en este país. No a memorizar como es la existente hoy en día. Claro. Vino el perínclito, el dictador ilustrado, el déspota ilustrado Joaquín Balaguer, y la aniquiló. Y él sabía por qué la aniquilaba. Porque era su primer gobierno. Y entonces, si usted pone un pueblo a tener conocimiento, si lo pone a pensar, usted no puede hacer los trucos. Cuando tiene mala fe, ¿verdad? Usted no hacía los trucos de que cuando estaban contando los votos, a las 11 de la noche se iba la luz y cuando volvía a las 12, el que estaba abajo subió arriba, que era el caso del déspota ilustrado Joaquín Balaguer, y la oposición estaba afuera. Era un algoritmo. Un algoritmo. Precisamente. Entonces, esas situaciones, ese relato, que quizás ustedes dicen, pero, ¿y este señor está contando lo de su vida en las escuelas? Bueno, pero es para demostrar desde dónde venimos arrastrando este lastre. Aquellos polvos trajeron estos lodos que hay aquí. Y fijémonos, los ministros últimos de educación, ¿quiénes han sido? Desde Maranio Paredes, desde doña Josefina, que también fue maestra. Los siguientes no han sido maestros. Correcto. No han sido maestros. Son personas que, fruto de lo que es la política dominicana, son dirigentes políticos. El trabajo que han realizado, se han destacado en otras carteras. Entonces el presidente, buscando paliativo, ha pensado que quizás son las personas. Porque aquí sí yo puedo decir que los presidentes necesitan quien los asesore. Pero no necesariamente que sean del partido que lo proclama él como presidente y de todo un pueblo que lo apoya, sino que se busque el personal capacitado, sea nacional o internacional, que aquí hay mucha gente capacitada en materia de educación, para crear un plan, como dice García. ¿Qué hay establecido? Una vez se habló de un plan decenal. Trajeron a Guadamuz, creo que es chileno. Creo que es chileno. Guadamuz estuvo un tiempo ahí en el ministerio. A veces lo utilizan como apagafuego en algunas situaciones. Pero nosotros no sabemos el resultado de ese plan decenal porque no fueron halagüeños nunca. Y hemos ido dando tumbos y tumbos y tumbos y le dimos el 4% del Producto Interno Bruto. 4,000 millones de pesos porque había que invertirlo en la educación. Y entonces dicen, escúchame que te interrumpa, dicen que no es hacer escuela. Sí, también hay que hacer escuela. No, pero correctísimo. Con todo ese dinero hay que hacer escuelas no, porque también. si no tenemos un techo, ¿dónde sentamos a los niños? Indudablemente. Pero, y todavía, inclusive, después de todo ese esfuerzo de construcción de escuelas, hay deficiencias todavía. Porque la inversión primaria, por la carencia, que no fue que ni el gobierno de Leonel ni el gobierno del presidente Danilo se equivocaron, es que no habían aulas adecuadas. Todavía ayer en el periódico El Nacional vi una escuela, los niños debajo de un árbol. Sí, porque es que esa carencia y la deficiencia vienen como el sistema energético. Desde los años, desde Trujillo, señores, la luz se iba. Pero claro. Entonces la educación aquí se convirtió en un privilegio desde que la escuela hostosiana fue sepultada
aparecieron los colegios privados. Exactamente. Ustedes escucharon que García decía, me fui al colegio tal, cambié al colegio tal, pero en principio él habló de una escuelita, su mamá lo alfabetizó, y habló de las escuelitas particulares, que yo estuve en una, donde me alfabetizaron. Pero después García cayó en un colegio, porque ahí aparecieron los colegios a la clase media pudiente, que a veces le dicen burguesía. En esa época aquí no había burguesía. Entendía que sus hijos tenían que ir a esas escuelas creadas por la Iglesia Católica, Sí, esos y colegios. sobre todo porque ya veían ellos ya, quizás el alumno, por su corta edad, no lo veía, pero ya ellos veían la intromisión de la política en la escuela. No, pero claro. Y lo que podía pasar, que pasó efectivamente. Claro, porque se politiza todo ante la ausencia de planes y programas de lo que estaban dirigiendo el gobierno dominicano. O sea, en el año 60, que culmina la vida del sátrapa de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo, viene un Consejo de Estado, compuesto por la élite de los que tenían dinero, encabezada por Rafael F. Bonelli y 6 más. De esa gente que dicen que son prestantes. Usted no sabe por qué son prestantes porque tienen dinero. Después vino un golpe de Estado, encabezado por Ramón Enrique Chavarría, que era coronel de la Fuerza Aérea en San Isidro. Rodríguez se sublevó contra el Consejo. Pero después de ahí aparece un famoso triunvirato, encabezado por Emilio de los Santos. Bueno, encabezado por Don Arrí desde el principio. No, después. Bueno, después. Es que Emilio renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque Manolo Tavares Justo se va a la montaña, reivindicando que ahí estaban las escarpadas montañas de República Dominicana ante el golpe de Estado a Bosch. Entonces ese triunvirato coge este país, encabezado después por Don Arrí, y lo convirtieron, señor, en una cosa que no sabíamos dónde estábamos. No sabíamos, aquí no había orden de nada. Y aquí la corrupción era tan imperante que comenzaba por la cantina del Palacio de la Policía Nacional. ¿Tú no te acuerdas de las papeleticas de Don Arrí? Hicieron unos papeles ahí. Una papeletica de 2 pesos, 5 pesos, pero parecían como de monopolio. Hay un juego eso mismo, que los televidentes tienen que acordar. Esa papeletica de monopolio. La de monopolio se veían mejor. Eso lo creó un gobierno dominicano. Sí. Entonces, toda esa inestabilidad después que desaparece ese innombrable Rafael Leonidas, atrapó el país. Pero ahí mismo quedó atrapado salud, educación, empleo. Quedó todo. Porque lo que podía ser la esperanza de República Dominicana terminó con un derrocamiento. Y Julio, yo te voy a decir una cosa. Estás hablando perfecta y correctamente, pero yo me atrevo a asegurar que desde más para atrás. No, porque acuérdate que... Desde más para atrás. No, pero... Y solamente te voy a decir una cosa. Esa Cámara de Cuentas que tú oyes y que tú sabes para supuestamente lo que fue formada, nació con la República. Sí. Y esa Cámara de Cuentas nunca ha cumplido con su cometido, nunca ha cumplido con los preceptos por lo que fue hecha. Ni con la ley. Nunca en nuestra vida republicana. Porque vuelvo a recalcar y a repetir, y perdónenme, amigos televidentes, no hay instituciones en República Dominicana. Y si no hay instituciones, como dice García, va más atrás. Sí. Es porque nunca ha habido. Antes era García, Julio y 15, nos íbamos a una sierra y García era general y Julio era coronel y formábamos un gobierno. Entonces, toda esa situación se vivió reproduciendo, hasta que Norteamérica, como el país le debía un dinero, vino, incautó las aduanas, que ahí era que se recolectaba todo, y duró del 16 al 24. Ajá. Y ahí aparece el fenómeno de San Cristóbal Trujillo, que se metió a guardia y aprendió a hablar inglés. Y no solo que aprendió a hablar, se destacó matando a los que estaban enfrentando la tropa norteamericana. A los gavilleros. Le pusieron gavilleros, que ahí estaba Gregorio Urbano Gilbert, el héroe nacional e internacional. Exactamente. Entonces, este señor, brigadier lo hacen los norteamericanos, después de
quita a Horacio Vázquez, que fue un presidente elegido, y de ahí comenzó la desgracia de los 30 años. Yo siempre lo digo, alguna gente me contradice, pero él fue el que empezó a acabar con esos focos de poder que estaban regados, diseminados en la isla. Sí, pero no es que él lo hizo por beneficio del país. Lo hizo para beneficio propio, que el país se convirtió en su empresa. Así mismo es. Todo, señores, todo pertenecía a Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Ustedes saben qué significa rectitud, lealtad, trabajo y moralidad? Rafael Leonidas Trujillo Molina. Claro, sí, y decía que sus mejores amigos son los hombres de trabajo. Claro, ese criminal... Claro, pero era verdad. Eso era lo que producían. ¿Para quién? Para él. Entonces, todo eso llega hasta este informe de PISA, que es el último, porque ya vimos lo del 18, del 17. Sí. Y señores, y con la tecnología, ahora es que estamos feos. Bueno, es increíble. Porque ahora, increíble, los muchachos con este aparato no leen nada. Y usted, papá, o usted, mamá, o usted, familiar, dígale a sus hijos que le abra un día el WhatsApp. No para investigar con quién se comunica ni lo que habla, para que ustedes vean cómo escribe. Clock. ¿Qué lo que? K-L-O-K. Tú dices, ¿y qué es esto? ¿Qué lo que? Está chilling. Entonces, estamos mal. Que si estamos mal. Óyeme, el trabajo tiene que empezar a hacerse. Pero es un trabajo muy grande. No, pero con los párvulos ahora. Porque es a todos los niveles, es a nivel familiar, porque eso se deterioró también más que nunca. Pero la escuela es que tú tienes que tomar los párvulos en la escuela, en las casas infantiles. Sí. Porque ya lo que estamos sobre la marcha, ahí no hay nada que buscar. Eso hay que dejárselo en las manos de Dios y de la bien de la Porque, por último, le voy a citar a Campoamor, poeta. Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, porque se convierte en naturaleza el vicio con que ha crecido. Así mismo es. Así ha crecido este país. Vamos a una pausa. Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido a nivel nacional e internacional y mi meta es seguir llegando cada vez más lejos. Por eso entreno fuerte todos los días. El bastón no me detiene. Así como Alejandra, más de 1 millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos, porque somos el banco de los dominicanos, de todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos. Lo que pasó y lo que viene. Ya nos quedan pocos minutos. Yo me siento muy satisfecho de haber hablado de lo que hablé, aunque solamente haya hablado de eso. Y yo pienso que Julio también. Es el tema. Y vamos a seguir hablando de ese tema, porque no podemos cruzarnos de brazos y dejar que todo siga igual. Y que solamente cuando pasan cosas graves como esta, esas personas cacarean un chin y ya. Dame un segundo. Este acontecimiento aparece ahora recién esta semana. Sí. Y el otro acontecimiento de un delincuente de droga también. Sí. Este tema no ha sido relegado debatido. A un tercer plano. Nosotros hemos hablado de eso. Yo lo tenía pero yo te lo dije, en el guión yo tenía, porque es un tema que hay que tratar, pero no me interesa. No, pero que no puede estar por encima de esta gravedad. Óyeme, así mismo, y según nuestra como te digo, nuestra tendencia dentro de este programa,
El presidente Medina fue a la cumbre, esa cumbre que nosotros anunciamos la semana pasada En Madrid. Sí. Y la República Dominicana forma parte de los 193 países que buscan disminuir los efectos del cambio climático, promoviendo acciones para reducción de la temperatura global y la contaminación ambiental para el año 2030. Además, la propuesta del presidente Juan, sí, la decisión de crear del país, el fondo, esa decisión del país fue reafirmada por el presidente Danilo Medina en la cumbre del para clima crear el en Madrid. fondo cuando se produzcan los fenómenos. Exactamente. Que la gente no esté con las dos manos en Mira, la cabeza. aquí desde hace mucho tiempo hay un grupo que se formó, un comité, que, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre, pero hace mucho. ¿Cuál es su accionar? Eso es para encargarse de todo lo que sea el cambio climático. Yo creo que ha hecho muy pocas cosas. Se llama el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Sí. Eso se fue, creo que en el 2008. Sí. Que lo preside el presidente de la República y muchísimos otros ministros y de otras instituciones, tanto públicas como privadas. No tenemos tiempo hoy ya para continuar hablando del tema, pero sí quiero que Manolo me ponga en pantalla la foto de Veri. Veri es una planta de reciclaje, se llama Verde Eco Reciclaje Industrial, Sociedad Anónima, Veri, que es una planta de reciclaje de baterías ácido plomo usadas, VAPU, que opera con la tecnología más avanzada y totalmente amigable con el ambiente. Recibe un desecho tóxico y lo convierte en materias primas y productos reciclables o utilizables sin contaminación. Nosotros fuimos invitados por nuestros amigos de Meteoro ayer a la presentación de un documental que la semana que viene prometemos, y así le prometimos a ellos, que vamos a hacer un trabajo acerca de eso porque nos parece una inversión muy interesante, una inversión que deberían hacer muchos de los empresarios de este país, cada uno en su área. El área de ellos es la batería, pues ellos buscaron la manera de reciclar esas baterías y da gusto ver la fábrica que tienen, que es única en el Caribe, entre paréntesis. Había una en Puerto Rico que ya no está y entonces somos únicos en el Caribe. Sobre todo el peligro del plomo. Indudablemente. Y el ácido de la batería. El plomo cuando entró en el organismo no sale. Óyeme, esa fábrica, oye lo que hace con el ácido de la batería. Degrada hasta que sale el agua y sale agua. No es agua potable, pero agua limpia, que no hace daño. Y entonces el plomo, todo lo que sea el mínimo de plomo que pueda haber, ellos lo recogen. No queda absolutamente nada de plomo que atente contra el medio ambiente. En buena hora. Ya te digo, les prometí a ellos y les prometo a ustedes, amables televidentes, pasar una parte, aunque sea, o pasar, que no recuerdo qué duración tiene, el documental acerca de esta fábrica y comentaremos Julio y yo acerca de este buen esfuerzo de esa empresa Baterías Meteoro. Será hasta el sábado próximo que con mucho placer volveremos a juntarnos con ustedes aquí en el canal 19, Cinevisión, lo que pasó y lo que viene. Usted está viendo un canal libre